Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Agustín Garibay. Yo soy Isaac Guerrero. Y a partir de ahora estamos Enmarcados. Isaac, hoy vamos a hablar de una marca muy emblemática. Sí. Que representa este sentido americano, ¿no? Harley Davidson. Harley Davidson, todo un estilo de vida. Todo un estilo de vida. Lo platicamos fuera del aire, pero pues ahora vamos a platicarlo acá, ¿no? Que creo que es lo que queremos hacer. Así es, con la debida nota que nos gusta de repente hacer a los dos, que es guardarnos ciertos comentarios para cuando estemos aquí con ustedes y poderlos hacer aquí para tener nuestras reacciones naturales, ¿no? Porque exacto. Al final es una plática para ustedes y por ustedes. Que hay un antecedente, obviamente, entre nosotros, ¿no? Porque por ahí compartimos un aula en la cual hablamos del caso y demás. Pero no es el único caso, es interesante también. Ya no lo platicamos en ese sentido. Ajá. Pero al igual que con Adidas, por lo menos ahí en Harvard, hay muchísimos casos alrededor de Harley Davidson. Así es, ¿no? Completamente. Platícanos, Agus. Vamos a empezar entonces con un poquito de datos históricos. Sí. Yo tengo algunos, vamos a contrastarlos, ya me advertiste. Entonces, sí. Vamos a comenzar. Yo tengo el inicio, ¿no? En 1903 con el registro de la marca Harley Davidson en Milwaukee, Wisconsin, ¿no? Por ahí que dicen que en Wisconsin no hacen nada más que ver a los Packers. Y cerveza. Cerveza y queso. Exacto. Cerveza y queso. William Harley le pone motor a una bicicleta. Ajá. Se une con su mejor amigo de la infancia, Arthur Davidson, y junto con el hermano de Arthur, William, también mejoran el motor, ¿no? Vámonos unos años para atrás. Venga. Casi 10, es decir, 1895. Comienza a llegar la bicicleta de Francia. Y pues obviamente con esta expansión del territorio estadounidense, recordemos que eran las épocas en las que estaban avanzando de las 13 colonias hacia el oeste, ¿no? Correcto. Entonces llegan la bicicleta a Milwaukee, Wisconsin, y estos dos muchachos, porque realmente tenían entre 19 y 21 años de edad. Sí, cuando fundan la marca tienen 20 años. Así es. Entonces eran entusiastas de la bicicleta. Correcto. Les gustaba hacer viajes por la bicicleta. Imagínense, pues si ahorita todavía en Milwaukee, Wisconsin, de repente suena como que están perdidos en la nada. Ahora imagínense en 1895. Había todo por explorar, ¿no? Claro. Entonces, siendo adolescentes, siendo chavos, ¿no? Teniendo una bicicleta, pues ¿qué resulta? Pues viajes, ¿no? Precisamente Davidson le propone a Harley, le dice, oye, pues me acaban de platicar sobre un nuevo lugar para ir a pescar. Entonces les gustaba hacer ese tipo de viajes, eran muy entusiastas. Sin embargo, de pronto los viajes eran demasiado largos o con la lluvia el terreno era demasiado fangoso y entonces andar en bicicleta en terreno fangoso lo hacía difícil. Claro. Inicia el tema motor, ¿no? Es la época de la revolución industrial, en donde los motores se pueden hacer más chicos. Por eso también Ford puede crear su modelo T, su empresa, ¿no? Basada en crear automóviles, pero ya empezaban a ver estos motores chicos. Su primera inquietud no era hacer una motocicleta. Lo que querían era, para ese terreno fangoso, tener un motor, exactamente, para que lo sacara simplemente del fango, pero les gustaba, porque al menos en el primer modelo, mantuvieron los pedales. Sí, eso lo vi en una gráfica. Ojalá producción nos apoye con esa imagen de la primera bicicleta con motor. Sí. Y maravilloso, ¿no? Así es, completamente. Entonces, justo fue por un entusiasmo que en mi curso de tanto de innovación y me gusta platicar, innovación y creatividad, pongo el ejemplo de la bicicleta cómo fue disruptiva en su tiempo y después por el uso de la bicicleta se van dando innovaciones, materiales, ¿no? Y de diseño. Sí. Y en el diseño pues entra el tema de los motores, que en este caso entran Harley y Davidson. Que hay que mencionar, no son la primera motocicleta. Correcto. ¿No?
se les tiene conceptualizados en el mundo como los creadores de la motocicleta, pero en realidad no lo son. Pero en realidad no lo son. Entonces, para 1903 ya habían hecho prácticas precisamente con el segundo hermano de Davidson, que llegó de visita, le habían prometido que iba a poder probar el producto, ¿no? Para ir a una boda, creo, una cosa así. Y entonces, pues, terminó armando con ellos este primer modelo. Ese prototipo, así es. Entonces, después un amigo, o sea, digamos que practicando, ¿no? Mejorando su diseño, su versión, un amigo sí les pide y les dice, yo te compro una. Y así es como comienzan a pensar, pues puede que haya gente que le interese, al menos para nosotros la seguimos haciendo. Claro. Sí, yo tengo este dato, me gustó mucho. Tienen un primer modelo de carreras en 1904. Sí. Que va muy vinculado, es decir, la gente buscaba medios con los cuales divertirse. En ese tiempo no había tantos, no había televisión, no había radio, por supuesto no había internet. Así es. Y entonces de pronto una competencia de carreras es interesante. Y en este nuevo medio de transporte, que es la bicicleta motorizada, pues puede convertirse en una buena opción para competir, ¿no? Completamente. Desde la perspectiva que, como dices, pues no o sea, opciones de entretenimiento no había muchas. Y normalmente era uno lo que tenía que buscarse, ¿no? A nivel individual, como lo hicieron ellos. Buscamos viajes en bici, etcétera. Pero cuando se dan estas competencias, jalan mucho público precisamente pues porque resulta interesante. Nuevamente, comprendamos, Milwaukee en medio de la nada. Total. Llevas una competencia, pues obviamente la gente acostumbrada a sus normales tiempos de ocio, pues dice, esto nos saca de la rutina. Vamos a verla. Vamos a verla. Claro, claro. Pues un inicio incipiente, ¿no? 200 motocicletas vendidas el primer año, pero para 1907 ya producían más de 16,000. Así es. El tema es que esa competencia de 1904 se le llama, fíjate, desde entonces fueron la competencia Endurance, se le llamaba Endurance, ahora se les llama Enduro. Correcto. ¿No? Que siguen existiendo, ¿Sí? ¿no? Sí, sí. Pero era el poder mostrar la potencia de tu máquina, ¿no? Correcto. Tanto así ganan y por eso les genera fama y también ganan la atención de Indian, que ya estaba más establecida. Correcto. Entonces Indian los voltea a ver por el hecho de que ganaron ellos esta competencia y entonces también detona la venta, al menos ahí alrededor, y les detona unos contratillos por ahí, buenos contratos, no contratillos, sino buenos contratos, ¿con quién? Con el ejército norteamericano. Exactamente. ¿No? Es un punto de inflexión importante. Hay muchísimas marcas que se han beneficiado de esto, Ajá. Pero también hay muchos inventos que sin la guerra tristemente no hubieran visto el sol. Así es. Sin ir más allá del internet, ¿no? Algo que hoy es tan cotidiano y tan utilizado en el mundo, pero que surge gracias a esto. Sí. ¿Qué sucede? Contexto. Estalla la Primera Guerra Mundial en Europa, ¿no? El imperio austrohúngaro, ¿no? Tiene ahí un conflicto cuando matan al archiduque Francisco Fernando. Y de pronto, Estados Unidos siente la necesidad de meterse al conflicto para ayudar a sus aliados, Francia e Inglaterra. Y durante el siglo XIX y para atrás, en los ejércitos había sido decisiva la caballería. Sí. Sin embargo, el caballo es un animal obviamente complejo, ¿no? Que costoso. Implica, sí, muy costoso, porque hay que tener un lugar en donde pueda dormir, hay que alimentarlo, hay que darle de beber, al igual que al resto del ejército, y son delicados, ¿no? O sea, sí. Si un caballo tiene un problema gastrointestinal, lo más probable es que se muera. Exactamente. ¿No? Entonces, si hablamos de esto trasladado a la guerra, pues obviamente sí, la caballería puede ser un punto que ha demostrado a lo largo de la historia ser a lo mejor la decisión, el factor decisivo. Y entonces cuando llega a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, vienen con estos vehículos de 2 ruedas que emulan en cierto sentido al caballo. Así es.
que pueden circular por terrenos en donde un automóvil no lo puede hacer. Así es. Y se convierten en un factor importante para que los aliados ganen la guerra. Exactamente. Y para Harley Davidson significa un contrato millonario que les reportó decenas de miles de motocicletas vendidas a un mismo cliente. Así es, totalmente. Entonces, pues ahí estar en el tiempo correcto, con el producto correcto, ¿no? No hubo planeación. Recordemos, inicia por ellos ser entusiastas de los viajes en bicicleta, pero al final, pues estuvieron en el momento correcto, en la situación correcta y con los contactos correctos también. Sí, ¿no? porque es muy importante. Sí. A una licitación hoy en día es difícil llegar, sí. pero es más fácil. En esos tiempos que no había ni siquiera licitación, porque el ejército no sabía que necesitaba algo como eso. Entonces era de pronto conocer a alguien con posibilidades para que les abriera la puerta y lo hicieron. Y más habiendo ganado una competencia, es decir, ya demostraste desempeño, ¿no? Correcto. Entonces, pues eran las épocas en donde no había otras comparaciones. Entonces, si la comparación era resultado de una competencia y dices, ganaste el tema de enduro, es decir, demostraste que tu moto puede estar en terrenos difíciles, etcétera, tienes aguanta, no se desarmó, ¿no? Correcto. Tienes la potencia, o sea, tienes el motor, pues entonces eso ya es garantía, digamos, suficiente garantía para que te pidamos un contrato, ¿no? Entonces, creo que son circunstancias también muy padres del momento, que les ayudan y les benefician para esos inicios, ¿no? Correcto, y estamos hablando de este momento histórico, del cual hablábamos hace unos episodios, ¿no? La época de JP Morgan, de estas grandes empresas que empiezan a formarse y consolidarse en un incipiente capitalismo norteamericano. Norteamericano, sí. Para 1920, después de lo que significó el tener al ejército como un cliente pues, muy, muy bueno, llegan y ya estaban en 67 países. Unos años antes me voy a ir todavía. Venga. Ford inicia en 1904 con el automóvil para la gente, ¿no? Correcto. Recordemos que él inicia su automóvil, dice, yo no quiero, porque ya había automóviles para gente rica. Sí. Recordemos, no Chrysler, es el primero, exacto. Mercedes. Chrysler, Mercedes, mismo Bentley, creo. Ya había marcas, Buick también. Buick era una marca de lujo en aquel tiempo. Pero Ford dice, yo quiero un automóvil para la gente. Y eso fue en 1904. Con el crecimiento, obviamente, si es para la gente, entonces las posibilidades de que se vendan mucho, es volumen, entonces fueron bastantes, por eso se hace popular, pero además, en términos de oferta y demanda, hay tanta demanda que reduce también el precio del mismo automóvil. Digamos que sucede lo opuesto, no eleva el precio, sino lo baja. Tanto así que un automóvil llegó a tener el precio de una motocicleta de lujo, digámoslo así. Entonces, ¿qué sucede por parte de Harley y Davidson? Es, pues si ya puedes comprarte una moto o puedes comprarte un coche, entonces empiezan a hacer esta distinción de entre el que maneja moto y el que maneja coche. Que se convierte en algo importantísimo para la marca eventualmente. Y una manera también de empezar a hacer esa separación era, si tú manejas coche es porque eres un hombre de familia y cuidas a tu familia, perfecto. La motocicleta es para otro tipo de hombre. Para el soltero. Exacto. Y empiezan a hacer el merchandising. Ya desde entonces. Desde entonces, inicios del siglo XX, 1905, 1906, 1907, comienzan a hacer sus suéteres que dicen Harley Davidson. Desde entonces ya que empezó a existir esta mercancía para distinguir a los que manejan la moto de a los que manejan los coches. Tenemos el concepto de merchandising en nuestros videos de conceptos. Es un fenómeno increíble, ¿no? Son pocas las marcas que han podido migrar a una categoría en la cual no estaban compitiendo, ¿no? Y que tienen el éxito que han tenido. Completamente. Ellos, ¿no? Entonces generan comunidades, o sea, comienzan a generar comunidades porque, y para llegar a los 20 después de la Segunda Guerra Mundial, pegada a la Primera Guerra Mundial,
los Roaring Twenties, ¿no? Es este festejo mundial porque terminó la Gran Guerra y entonces detona muchas cosas y detona la comunidad. Entre ellas el consumo. Así es, ¿no? Así Sucede mucho de pronto con un fenómeno como las dos guerras mundiales que tuvimos el siglo pasado, en donde gran parte del mundo está inmiscuida de manera directa o indirecta en el conflicto, y eso genera aprensión, genera mercados contraídos, genera que las producciones se dirijan hacia productos que se van a utilizar en la guerra. ¿No? Así es. Y cuando termina, pues viene esta euforia, ¿no? Regresamos a la libertad y demás, tenemos dinero, podemos gastarlo. Así es. Y el fenómeno es impresionante. Completamente. Y entonces la moto y Harley Davidson en específico son beneficiadas precisamente después por ese júbilo después de la Gran Guerra. Claro. Sin embargo, hacia finales de la década, 1929, estalla la Gran Depresión. Así es. ¿No? Un problema que no se veía venir, muy como el 2008, ¿no? Así es, exactamente. Y que de pronto tiene una afectación a nivel mundial. De las 120 y tantas marcas de motocicletas que había en Estados Unidos, después de la Gran Depresión sobreviven dos. Indian y Harley. Y Harley, así es. No sin pasarla mal, ¿no? Porque sí tuvieron que modificar procesos de producción y tratar de sobrevivir como se pudiera. Exactamente, así es. Y siempre estuvieron ahí en Milwaukee. A mí lo que me sorprende es que se quedaron en Milwaukee desde entonces. Pese a todo. Sí. Porque hay, bueno, ya lo platicaremos, pero sí hay muchos brincos y sobresaltos. Sí. No sé si tengas algo más de 1929 a 1945, bueno, 43. Ahí sí ya no, digamos que, o sea, el Indian seguía siendo la gran marca, pero Harley sí se le acerca y se le acerca por mucho precisamente por esta parte de, creo que tiene que ver el que los fundadores, es que, y tampoco mencionamos que Harley era solito, pero de Davidson se unieron tres hermanos, ¿no? 3 hermanos Davidson. Entonces, primero eran el amigo Harley y Davidson, los originales, se une el hermano al que le prometen la primera moto y luego el otro se añade después. Entonces, son los 4 fundadores de la compañía. Pero son 4 fundadores que vienen de entusiasmo, vienen precisamente de, no de alcurnia, sino de ganas de probar. Ganas de probar y de tener un vehículo que a ellos primero les gustara y les funcionara en lo que ellos hacían. Y creo que esa es la gran diferencia y por eso creo que también genera mucha conexión con la gente. Claro. ¿No? Hoy en día es peligrosísimo de pronto pensar en que todavía te puede funcionar esa fórmula. Ajá, así es. Pensar que hay más gente como tú, que piensa como tú, que cree lo que tú, y entonces si a ti te gusta el producto, salir al mercado y aventarte, ¿no? Así es. Hay maneras de evitarlo, lo hemos platicado aquí muy bien. En este caso no es el tipo, funcionaba. ¿Por qué? Porque era 1900. Exacto, no habían muchas cosas. O sea, también recordemos que no habían muchas cosas, por eso lo que crearas pegaba, ¿no? Porque era nuevo. Ahorita ya como consumidores estamos altamente sofisticados porque finalmente es lo nuevo de algo pasado. Crear productos disruptivos, es decir, que no existan, ya son como muy pocas cosas y hay que hacer grandes inversiones. Pero podemos hacer el símil. Ok, a mí me gusta algo, ¿no? Creo que puede ser buen producto. Para eso también creo que existen estas nuevas herramientas de las cuales ya platicamos en uno de los episodios, que es el growth marketing. Correcto. Existen maneras de cómo probar si tu hipótesis, porque recuerda que es una hipótesis, puede funcionar. Entonces, no se trata de que te vayas a rentar un local, etcétera, pero sí haz un ejercicio de growth marketing, haz un video, hazle una página de Instagram y checa si tiene tracking, bien, pero si no tiene tracking, también bien, porque qué bueno, porque no tuviste que gastar mucha lana, ¿no? De acuerdo. Lo que hacían muchos emprendedores antes, que era, oye, pues a mí me gusta el café morado, ¿no? Y entonces, pues agarraban y local, cafetera, chalán que se iba a encargar del local, etcétera,
pero no había prueba realmente si sí iba a funcionar o no. Entonces... Dos conceptitos interesantes al respecto. El primero, que ya lo hemos platicado en otros episodios, el costo de oportunidad. Ajá. Antes teníamos un costo de oportunidad más bajo. Así es. ¿No? Es decir, no me costaba tanto el tomar una decisión. Pero ahora también tenemos una gran herramienta, que es la investigación de mercados. Así es. Te ayuda, de nuevo, lo hemos platicado mucho aquí, a reducir el riesgo. Exacto. A poder hacer cosas, a tomar decisiones con un riesgo más pequeño. No lo vamos a poder eliminar al 100% jamás, pero en la medida en la que podamos ir reduciendo nos va a ayudar. Ellos no lo hacían, luego lo van a hacer, pero en este momento no lo hacían. Así es. Oye, estalla la Segunda Guerra Mundial. Aquí es mucho más complejo. Alemania, después de la Primera Guerra, sale de la crisis con este personaje, Adolfo Hitler, que después empieza a invadir países a diestra y siniestra, y llega un punto en el que de nuevo Estados Unidos, que aparentemente no tenía vela en el entierro, decide entrar a la guerra de nuevo, y nuevamente llama a Harley Davidson, le otorga unos contratos millonarios para convertirse en proveedor. Así es. Y eso salva a la empresa. Salva a la empresa, por un lado, porque viene de estos tiempos malos después de la Gran Depresión, pero también genera un fenómeno interesantísimo. Regresan los veteranos a Estados Unidos después de haber manejado las motocicletas en la guerra y dicen, quiero una de esas. Pero también le empiezan a quitar cosas para hacerlas más ligeras, pero con estos motores que Harley Davidson, una de sus características es que tenían motores que comenzaban en los 700 centímetros cúbicos, o sea, son muy potentes, y se genera este subconcepto, no creado por la marca, pero que después retoman y la empiezan a comercializar, de las famosas choppers. Así es, ¿no? Sí. Los choppers eran los helicópteros, así se les conoce también en el argot militar. Y estas motocicletas, ¿no? Como con esteroides, les empiezan a llamar choppers, y son los veteranos los primeros en empezar a generar esta imagen del rebelde, de la persona con pelo largo, ¿no? Que empieza a manejar estas motocicletas. Sí. Y rebelde en el sentido de, pues obviamente imagínense haber estado unos cuantos años en la guerra, ¿no? Y de pronto nuevamente el sentimiento de libertad, el sentimiento de ya no tengo que estar en una situación de estrés como la que estuve, y regresar a Estados Unidos, un país que tiene un gran terreno, y dices, pues aquí puedo ser libre, ¿no? Tal cual. Puedo ir de aquí para allá en una moto y no necesito más, ¿no? Entonces, sí vuelve a hacer clic con esta alma, digámoslo así, de aquí hacemos, más bien, quiero hacer esta puntualización porque recordemos que es comportamiento del consumidor. Correcto, ¿no? correcto. O sea, ¿cuál es esta psique que nos invita a usar o consumir un producto? Entonces, comprendamos de dónde venían, esta gran presión, porque además fueron años, ¿no? Y ver morir a gente con la que generaste un vínculo emocional por estar ahí en las trincheras durante un buen rato. Y entonces, pues te da este sentimiento de, pues yo sé manejar y para quien ha manejado una moto, no sea Harley o no, sabe el sentimiento que es sentir el aire, estar en el camino, solo tú, el camino y la moto, ¿no? Entonces, lo hace padrísimo, entonces ya me imagino también para ellos claro. lo que se sentía, ¿no? Esta como liberación de alguna manera. Totalmente. Sin embargo, ¿no? Estas mismas choppers empiezan a ser consumidas por personas que se empiezan a asociar, ¿no? Y empiezan a darle forma a esta mala fama, ¿no? De los chicos rudos de Harley. Así es. Que además empiezan a tener cabida también en Hollywood, en varias películas que empiezan a hacer crecer este estereotipo. Fíjate que fue a partir de una reunión en California. La gente ya se juntaba, hacía comunidades de los que manejaban, los motociclistas de Harley, ¿no? Por el hecho de convivir con personas que están en tu mismo
estado emocional, psicológico, social, etcétera. Entonces, de repente llegaron a California, una de esas reuniones, y por alguna razón se generaron unos disturbios, digamos, obviamente si se mezcla alcohol y demás, pues obviamente va a haber disturbios. Se generó una bronca, ¿no? No era el tema de las motos ni de las personas, de las personas, todas en sí del grupo, fueron solo algunas, pero bastó para crearles la imagen, ¿no? De los que andan en motocicleta son personas malas, ¿no? Exacto. Y pues en California está Hollywood, y Hollywood le encanta de pronto tomar estos pequeños prototipos y convertirlos en cuestiones icónicas, ¿no? Entonces, hay muchas películas hacia finales de los años 50 Sí. en donde los villanos eran gente que conducía Harley Davidson. Estaba también el tema del rock and roll, ¿no? Por supuesto. Y también ya se venían las chamarras de cuero. Recordemos que Marlon Brando se vuelve famoso por las primeras películas que hace de chico malo, ¿no? Con copete de rockero, y con chamarra de cuero, y que manejaba una motocicleta. Esas son las imágenes que retoma Hollywood para poder mostrar a estos chicos malos o rebeldes o descarriados, digámoslo así, ¿no? Sí. Menciono una muy interesante, ¿no? Easy Rider, de Peter Fonda en 1969, película de culto, muy icónica, que sí muestra de pronto esta posibilidad de los chicos malos Harley, pero también abandera este sentimiento de libertad, ¿no? Que añoran y que valoran mucho los conductores de Harley. Se vuelve un ícono en muchos aspectos culturales para toda una generación. Recordemos además que es el momento hippie, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está Harley, que sigue viviendo de los contratos millonarios con el gobierno estadounidense, particularmente con el ejército, porque... Y con la policía. Y la policía, ¿sí? Porque termina la Segunda Guerra Mundial y empieza la Guerra de Corea. Así y entonces siguen los contratos. Y muy interesante porque, como bien lo dices, también se convierten en un ícono de las policías motorizadas. Exacto. ¿No? Estas choppers enormes. Que podemos ver un ejemplo en dos películas mexicanas, en A Toda Máquina y Dos tipos de cuidado. Y Dos tipos de cuidado. No. Su secuela, no me acuerdo cómo se llama, pero es con Luis Aguilar y con Pedro Infante. Entonces salen en una chopper. Que además, en ese momento, por lo menos aquí en México, los policías hacían estos trucos, ¿no? De repente tener a 8 pelados subidos en una misma motocicleta, sí, haciendo pirámides, ¿no? Sí, y que duró, ahí digamos que a colación duró años, Agus. O sea, veamos también el cómo... Hacer marketing es también hacer estos análisis de vinculación con la cultura. Correcto. ¿No? Y pues no podemos negar que Pedro Infante ha sido un ícono cultural en México. Totalmente. Por muchos años. Yo creo que ya a inicios del año pasado ya como que se empezó a soltar, pero fue una figura fuerte, y obviamente pues verlo manejar estas motos, ¿no? Seguro como policía. Fuertísimo. Entonces todavía había gente, las motos ya habían pasado, o sea, ya eran viejas de 1950, llevaban 45 años ahí, no las soltaban, pero el hecho del grupo de policías, de acróbatas de policías, lo seguían manteniendo, ¿no? Y ha sido como un tema de tradición en México. Ya se medio soltó, creo yo, afortunadamente, porque creo que también necesitamos soltar ciertas cosas para poder avanzar. Totalmente. Pero sí también podemos ver el impacto de Harley a través de la policía, a través de las películas en México. A ver si conectas conmigo, pero te acordarás de Patrulla Motorizada, Chips. Sí, ¿no? sí. Este binomio muy interesante de dos policías de caminos que conducían Harley. Lo interesante es, tienes por un lado al prototipo
de policía norteamericano, alto, güero, y bien californiano. parecido, y californiano, claro. Y luego tienes este personaje latino, Poncharelo, Ajá. ¿no? Y entonces eran Ponch y John. Sí, Moreno, ¿no? El prototipo de latino en Estados Unidos. así es. Y Latin Lover. Y Latin Lover, por supuesto. Que después lo veríamos en México en Dos Mujeres en un Camino, ¿no? Ya en el ocaso de su carrera. Así es. Pero en ese momento fue todo un ícono y seguramente generaron también estas condiciones culturales, Así ¿no? es, completamente. No por nada, pues hicieron la película hace unos, ¿qué? 10 años, ¿habrá sido? La de Chips. Creo que sí, Sí, máximo sí, sí, sí. 10 años, más o Sí, menos. por ahí. Entonces, ha sido un impacto. O sea, realmente el cómo se ha metido la marca Harley Davidson a la cultura estadounidense es muy importante. Y pues más considerando que es cuando nace el gran potencial norteamericano, que es a través de su industria. Entonces, ellos crecen con Estados Unidos, Totalmente. viviendo sus altas y sus bajas como país, ¿no? Y de la mano de, digamos que de la base de la pirámide, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es Correcto. la gente del pueblo, la gente que no podía costear un coche y que sí podía costear una moto y que además fueron los que impulsaron el crecimiento de Estados Unidos. Viene un punto, un bache, ¿no? Muy fuerte para la marca en los años 70. Sí. Algunas decisiones desafortunadas, entre ellas la American Machinery and Foundry compra la marca en 1969, Órale. empieza a implementar una serie de cambios al interior de la empresa, genera conflictos con los trabajadores, se van a huelga, bajan la calidad del producto, Uh-huh. y esto aunado con la crisis petrolera, ¿no? Que genera altos precios de la gasolina, provoca que lleguen a Estados Unidos las marcas de motocicletas japonesas, que son mucho más baratas, son mucho más económicas Así es. en el consumo y pierden el liderato irremediablemente en el mercado Sí. norteamericano. Ahí, pues ya obviamente ya podemos hablar de siempre ha habido globalización, pero normalmente no se sentía tan fuerte como en muchos sectores, ¿no? Y más en los que Estados Unidos se sentía fuerte, Correcto. ¿no? Considerando que Harley es una marca que surge con Estados Unidos, entonces les pega en un punto muy vulnerable para como país, ¿no? Totalmente. Y bueno, recuerdo uno de los primeros casos que leí de Harley que decían justo, ¿qué hacemos? Llegan los 80 y dicen, nos tendremos que meter a competir con las motos chiquitas japonesas o nos quedamos con nuestros productos como son. Uh-huh. Afortunadamente deciden mantener la esencia, Uh-huh. ¿no? Y pues empieza de nuevo a subir el mercado, ¿no? Ahí es justo la época de chips, Ajá. ¿no? Que seguramente les dio un impulso importante, ya no había guerras en Ajá. puerta y entonces no se podía tener ese tema, pero Que se renuevan los sentimientos otra vez de libertad, correcto, independencia, precisamente desde el movimiento hippie, ¿no? Y con con la finalización de la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, movimiento hippie que es pro paz, pro amor, por libertad, ¿no? Vive y deja vivir, ¿no? Entonces, otra ola cultural que le ayuda a la marca, ¿no? Porque es un vehículo que hace como que encarna este sentimiento, ¿no? correcto. ¿Cómo puedo expresar mi libertad? ¿Cómo puedo expresar mi independencia? ¿Cómo puedo expresar que no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo allá afuera en los temas geopolíticos? Me subo a mi motocicleta, ¿no? Sí, 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 es una idea muy poderosa, una imagen muy fuerte, pero que bueno, significa justo para Harley la posibilidad de sobrevivir, Uh-huh. ¿no? De retomar. Sí. Tengo una lista de personajes icónicos del cine
en películas clave. Venga. Indiana Jones, Ajá. ¿no? En el Templo de Cristal. Ajá. Y ahora en la nueva también maneja una Harley. Capitán América, Sí. imposible no recordarlo, ¿no? Sí. Como este soldado norteamericano en la Segunda Guerra, pero también el buen Machete, Ajá. ¿no? También Sí. maneja su Harley. Sí. En Pulp Fiction, Sí. ¿no? La Chopper Sí. sale ahí también como, como parte de los protagonistas. Bruce Willis la maneja Ajá. hacia el final de la cinta y pues también tiene un elemento muy, muy interesante. Terminator 2, Ajá. ¿no? Muchas escenas de persecución, ¿no? Con este personaje emblemático de el señor Arnold Schwarzenegger, Ajá. ahora manejando una Harley. Así es. En la primera hacía lo que fuera, pero en la segunda maneja una Harley, seguramente con una intervención de parte de la marca para ello, Exacto. pero sí, de manera categórica. Y por supuesto Ghost Rider, que te puede o no gustar la película, te puede o no gustar el actor, Ajá. pero es un personaje que viene de los cómics, que es ficticio 100%, pero que maneja una Harley. Exacto. Y que toma su personalidad rebelde precisamente de lo que se volvió el piloto por antonomasia de Harley, ¿no? Correcto. Que es La la chamarra de chamarra de cuero. cuero, cadenas alrededor de alguna manera, ¿no? Botas, jeans, y en su chopper, ¿no? Entonces, que por muchos años se permaneció así. Esa imagen viene del final, precisamente del final de la guerra de Vietnam, y que permaneció durante todos los años 70. Recordemos que Vietnam termina por ahí de 1970 y 70, 71, si no mal recuerdo. Ya sea de como que ya se fue diluyendo el tema. Y pero permanece la imagen y es la imagen que entra a los 80s, esta imagen en donde detona la cultura pop, ¿no? Era donde detona el marketing moderno como lo conocemos. Y entonces esa imagen de los veteranos que llegaron de Vietnam y que se volcaron hacia sus motocicletas, esa es la imagen que se retoma y que entonces se vuelve icónica para los 80s y obviamente para los años venideros en términos de medios, llámense películas, series, Claro. etcétera, ¿no? Por ahí incluso, no porque sea buena, me parece muy mala, pero esta película de John Travolta, ¿no? En la que justo unos hombres en la Middle Age Crisis Ajá. deciden intentar conducir sus choppers a lo Ajá. largo de Estados Unidos con toda una serie de peripecias. Que ya fue al final de los 90 esa película, porque precisamente después del corporativismo de los 80s, ¿no? Que fue ensalzado Wall Street y demás. Correcto. Entonces, pues en los 90s los que fueron exitosos en Wall Street, pues querían, ¿no? Alternativas, ¿no? Entonces se retoma la imagen de Harley, de Correcto. libertad y demás. Y entonces por eso también surgen películas como esta, que es de, pues somos de ciudad, pero nos sentimos rudos, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo expresamos? Y me compro mi Harley, pero me compro mi chamarra de cuero, mi cinturón, ¿no? Mis jeans, mis botas, mis guantes, mis bandanas de Harley. Yo me acuerdo, Agus, aquí ya a nivel personal, que cuando yo estaba terminando la universidad, yo la terminé en el 97. Desde 1995 ya Harley tenía esta imagen de motocicleta lujosa. Correcto. ¿No? Me acuerdo que empezaba a llegar a México, comenzaban a decir, y si era, al menos para aquella época, en términos de visualizar el futuro, es de, te puedes comprar una Harley, ya eres exitoso en tu vida profesional. Totalmente. ¿No? Y entonces era como una de esas cosas, uno de esos trofeos a adquirir para tus 30, ¿no? Recordemos, yo me gradué a los 22 años de edad. Entonces imagínate que entre los 20 y los 22, los mayores, los más grandes, que ya tenían 25 o estaban entre los 27 y los 30 y ya se estaban comprando su Harley era voltear a ver y decir, ahí tengo que llegar, ahí tengo que llegar. Sí, 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 todo un fenómeno que nos lleva a este caso que discutimos en clase y que creo que tiene mucho de dónde sacarle aprendizajes. Sí. ¿No?
2005, Harley vivía una tercera época dorada, tenía listas de espera, gente que compraba su motocicleta y se la iban a entregar en 3 meses. Y tiene esta disyuntiva, hablamos de decisiones de mercadotecnia, que es otro concepto que tenemos definido en nuestros videitos. Y la disyuntiva es, ¿aumentamos la capacidad de producción o no? ¿Hacemos una nueva planta de Harley o no? Y entonces, ahora sí, ¿no? Ya no te puedes dar el lujo de no hacerlo, hacen una investigación de mercados muy interesante. Pero lo que detona es el contexto, ¿no? Correcto. Es la lista de espera. Pero también las japonesas estaban agarrando mucho mercado, pero por las motos de pista. Entonces, Harley no tiene motos de pista. No. Entonces, estaban siendo famosas por algunas... Yo creo que desde Tron, 1980, como que se empezaron pues la moto veloz, ¿no? Correcto. Que puedes ir encaramado, ¿no? No olvidemos que Top Gun, nuevamente ochentera, saca una moto japonesa, Tom Cruise, Maverick sale en una moto japonesa de esas rápidas. Que debe de haber sido un golpe bajo durísimo para Harley Davidson. Y que todavía la vuelva a sacar en la última, ¿no? Sí, claro, claro. Era para que Harley se hubiera metido, pero bueno. Pero comienzan a agarrar esa fuerza, ¿no? Entonces, Harley se pregunta, más bien ve el contexto de las motos japonesas están agarrando mercado. Y viene este estilo también de las motos europeas, que son motos mucho más ligeras, con motores potentes, pero no tan grandes como las Harley, y que se manejan como las japonesas. Así ya es. No es el chopper, sino vas encaramado sobre la motocicleta. Así es. Y entonces era, ¿qué hacemos? ¿No? Porque si tenemos lista de espera, eso significa que hay más demanda de nuestras motocicletas. Correcto. Va a haber más demanda por el hecho de que las japonesas están entrando. Y otra, que me parece muy curioso que nunca se haya dado cuenta la marca. Y por eso, siempre que entres a una marca con historia, métete a lo más profundo. Recordemos, Harley nace desde un punto de vista de entretenimiento, de ocio. Y es hasta el 2005 en donde se dan cuenta que ahí está su core. Que es de tal cual, ¿no? Nuestra moto no es para moverse. Es para el entretenimiento, para pasar tiempo de entretenimiento y ocio. Total. Y entonces, nuevamente desde esta inquietud personal que te decía de voltear a ver a los mayores, es de sí, o sea, están comprando Harley porque quieren pasear, ¿no? Y obviamente el pasear es porque tengo dinero y es porque tengo estas posibilidades económicas de hacerlo. Y que es una ola que se da en todo el mundo. Además. ¿No? Y se hace la pregunta, Harley, ¿qué va a pasar con el ocio? Correcto. ¿No? ¿Cuáles son las tendencias? ¿No? Y hacen una investigación de mercados, otro de los conceptos que definimos para este capítulo, búsquenlo, ahí están las cápsulas. Y bueno, encuentran oro molido. Molidísimo. Me acuerdo la hipótesis. Querían saber si su consumidor era leal. Y tenían un poco la idea que creían que había diferentes arquetipos de consumidor de Harley, que además iban a ser, según esperaban, muy diferentes entre sí. Así es. ¿No? Hacen una investigación muy exhaustiva, cualitativa, pero también cuantitativa. Se dan cuenta de hallazgos interesantísimos, un poco lo que decías. El usuario Harley tiene otros vehículos para trasladarse, pero Harley es su momento. Exacto. ¿No? Es el espacio para salir de fin de semana, ¿no? Mencionaban una imagen que se me hacía poderosísima de los ejecutivos, altos ejecutivos de empresas, que los viernes se iban a la oficina de jeans, saco y corbata,
en su Harley. En su Harley. ¿No? Muy, muy interesante. Casual Friday. Exacto. Tengo aquí los arquetipos. Venga, encuentran que 7 o 9. 7 arquetipos. Amante de la aventura, pragmático sensible, buscador de estatus con estilo, campista relajado, capitalista con clase, solitario sereno e inadaptado arrogante. 7 arquetipos muy específicos, cada uno con características muy puntuales, bien definidas. Así es. De hábitos de consumo, estilo de vida, nivel de ingreso. Que utilizan la Harley de maneras diferentes, ¿no? Sí. Porque está el campista relajado, ¿no? Que se va sin un plan, se sube a su moto y donde le agarre la noche, así es. Ahí se queda. Tenemos el buscador de estatus con estilo, ¿no? Que es un poco este ejecutivo que te decía de claro, sí, pero también es acá. Ajá. El amante de la aventura, que es súbete y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Ajá. De repente recorrer Estados Unidos por la famosa Ruta 66, ¿no? De San Francisco a Nueva York. Ajá. Increíble. Y terminamos viendo toda esta serie de posibilidades de desarrollo de personajes. Pero una de sus hipótesis termina siendo rechazada. Así es. Al final resulta que todos buscan lo mismo. Así es. Entonces, la primera hipótesis que tenían de servimos a diferentes segmentos, sí, pero ya no se les llama segmentos, se les llama arquetipos. Y descubren 7 grupos diferentes. Pero el gran oro que descubren es que a estos 7 los envuelve, que buscan 3 mismas cosas. ¿Qué son? Independencia, libertad y poder. Si tú quieres definir al usuario de Harley Davidson, busca estas 3 cosas. Así es. Ya lo decías tú, independencia, libertad van muy de la mano con manejar una motocicleta, pero cuando le añades poder, ahí sí solo hay una categoría. Exactamente. ¿No? Así es. Solo una que me ayuda a demostrarlo como consumidor, ¿no? Claro. Entonces, ahí, digamos que haciendo un paréntesis, pausa para temas de teoría de mercadotecnia, creo que sí es valioso que les digamos a nuestro público que es realmente importante hacer una investigación. Y miren lo tarde que hace la investigación Harley, ¿no? 2005. 2005. O sea, 100 años después de su fundación. Era para que los estudios psicológicos de mercado, o sea, más bien, la introducción de la psicología a los estudios de mercado se hace en 1950, 1960. Con Gallup, en 1950. Así es. Pero no todas las marcas los implementaban. Correcto. Y es para llamar la atención de que Harley lo haya hecho hasta 2005. Entonces, pero hay que aprenderle. O sea, para tu marca, por muy pequeña que sea, si es un negocio muy local, aún así tienes que tener un estudio de mercado bien hecho y que te dé este tipo de oro. Porque, ¿qué pasa? Te puedes quedar con él, pues son 7 arquetipos diferentes, ¿no? Y ya. Pero tienes que profundizar y ver, pero ¿qué les llama la atención a todos estos que vienen conmigo? ¿Cuál es el factor común? ¿No? Porque habían identificado la lealtad con factor común. Ajá. Y sí es importante. Era una de sus hipótesis que, ¿no? Le pusieron palomita, la encontraron. Pero la lealtad no necesariamente te va a servir en el largo plazo. Así es. Así es. Porque como consumidores somos desleales. Completamente. Y es quien satisfaga más ese elemento. O sea, si no se hubieran puesto a identificar cuál era el elemento y descubrir estos 3, porque si no los descubres, alguien más llega que quizás le atina. Sí, porque sí, de manera fortuita. De manera fortuita le puede atinar. Y no quieres eso. Como marca, como empresa, como negocio, no quieres eso. Tú quieres conocer
por lo más profundo las motivaciones o las frustraciones de tus clientes para que seas la opción más efectiva que les ayude a resolver esto. Entonces, descubrir que son libertad, independencia y poder, lo que estos 7 grupos quieren satisfacer, esa es la gran clave para la marca como Harley, ¿no? Y dentro de tu estudio de mercado, de tu investigación, necesitas encontrar eso. ¿Qué es lo que realmente quiere resolver mi cliente, ¿no? ¿Qué es lo que está encontrando en mi producto o en un producto similar? ¿Qué es lo que le está resolviendo? Totalmente. Tenemos otro conceptito por ahí en los videos que son las tendencias en mercadotecnia. Sí. Ahí está la definición y demás, pero aquí aplicado justo tiene que ver con esto, es analicemos al mercado y detectemos esta posibilidad de un comportamiento que se puede convertir en algo positivo en el largo plazo que yo pueda explotar, ¿no? Entonces ahí hablamos de tendencia y hablamos de decisiones en mercadotecnia, porque recordemos en el caso que estábamos analizando, la decisión que quería tomar Harley era si habría una segunda planta productora de motocicletas o no. Terminan por decidir que sí. Y en 2018 viene la debacle y tienen que cerrar la planta porque resultó una condición interesantísima. Otro estudio posterior les dice, tu mercado está envejeciendo. Y un poco lo que decías hace unos minutos, esta cuestión aspiracional de ver a los mayores que manejaban motocicletas, de repente se ve truncada cuando los más jóvenes no tienen acceso al poder adquisitivo que implica la posibilidad de comprar una Harley. Exactamente. Y entonces, como siguen viendo, hay que manejar una motocicleta por la independencia, ¿no? Por la libertad, pues me compro otra. Así que sí esté a mi alcance. A mi alcance. Entonces, jugar el tema de lujo, al menos para Harley, sí le jugó un poco en contra, ¿no? Le ayudó al tema de expansión, pero al final siempre hay que mantener, a mí me gusta decírselo así a mis alumnos, tienes que mantener un pie en el mercado y un pie en tu empresa. No es de, pongo el pie en el mercado, veo y lo pruebo y lo quito de ahí para seguir haciendo cosas, no. Tienes que mantener los dos, uno afuera y uno adentro, para que puedas tener el pulso, ¿no? De qué está sucediendo, qué está pasando, para poder tomar decisiones. De acuerdo, ¿no? Totalmente. Porque, déjame ver el año en el que sale la serie con Ewan McGregor que se va a África. La serie con National Geographic. Ewan McGregor. Cierto. Hablamos también en otro conceptito del proceso de mercadotecnia. Esto que acaba de mencionar Isaac tiene que ver con eso, ¿eh? Es entender qué tipo de decisiones tengo que tomar y en las cuales de pronto, pues tener un pie en mi empresa, pero también un pie en el mercado, me da esa posibilidad. 2008. 2008, en plena crisis hipotecaria. Pero además, o sea, y veamos, o sea, recordemos cómo son los medios realmente impactantes, ¿no? 2008 sale la serie de Ewan McGregor en su moto y fue una BMW y es una BMW a la que hoy se le llama la doble propósito, que al día de hoy sigue siendo famosa, que ya medio se cayó porque quien retoma a nivel latino, hablando ya de aquí, se llama Charlie Sinewan, que es un chavo español, que desde el 2010 más o menos, o 2008 también, decide comenzar a viajar en motocicleta. En México estuvo durante la pandemia, fue 2017-2018, pero ya tenía varios años viajando en una BMW. Entonces, ¿quién toma ese camino y que Harley no supo ver? Fue BMW. Al día de hoy se siguen vendiendo las BMWs. Harley quiso meterse porque hubo tres temporadas de los viajes de Ewan McGregor con su amigo. En la última se medio metió Harley, pero dijo, te presto a unos técnicos. Y crearon
la moto, pero no fue así no fue el all in Harley Davidson a decir, nosotros te patrocinamos como la motocicleta o la creación de esta motocicleta. ¿Que les sirvió? Sí, y después la comercializaron, pero agarraron la ola después. Quien pudo tomar la ola fue BMW. Y fue justo 3 años después de este estudio de mercado. Entonces, siempre tenemos que tener este pulso de dónde está el mercado, ¿no? Más considerando de cómo se están volteando a ver las motos o el viaje en moto, qué implica, para dónde va, quiénes están siendo sus representantes. Siempre tener el ojo afuera. Aquí de pronto elogiábamos un poco este estudio de mercado que hacen en 2005. ¿Cuál es el error que comete Harley Davidson? Hacen un estudio de mercado con sus propios clientes. ¿No? Es muy bueno, les da mucha información, les permite hacer algunas tácticas específicas para seguir ganando mercado. Permanecen todavía con esta cresta de la ola, vendiéndoles más motocicletas a las mismas personas. ¿Qué les pasó? Que dejaron de ver al resto de los consumidores que poco a poco, por diferentes circunstancias, terminan alejándose de una marca tan icónica como lo es Harley Davidson. Y es como poner los pies en la tierra, ¿no, Agus? Es decir, mi producto es recomprable. Correcto. ¿No? O, es decir, ¿cuántas veces puede cambiar una persona de motocicleta? De hecho, ¿sabes cuál era un fenómeno recurrente con el usuario de Harley? Tenían una moto, la empezaban a personalizar, que esto era también un factor importante de Harley. ¿No? Lo explotan muy bien con esta serie, no me acuerdo si de National Geographic o de algún otro de estos canales de televisión de paga, ¿no? El OCC, Orange County Cycles, ¿no? Que te permite justo eso, es decir, la moto en sí misma no varía, siguen siendo 2 ruedas, un motor, bla, 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 pero si le pones tus colores o si tienes más presupuesto, puedes diseñar muchas cosas alrededor de. Y entonces vas viendo cómo el usuario de Harley tiene, ¿no? Hace su moto, se cansa la vende y compra otra y empieza el proceso otra vez. Y a lo mejor antes eran 750 centímetros cúbicos, ahora es 820 centímetros cúbicos, ¿no? Y eso es de repente lo que pasa. Las motos empiezan a reciclar. Así es. ¿No? Que no es algo malo, es algo común, pero que si tú eres alguien que vende motocicletas nuevas, pues a lo mejor no te hace tanta gracia. Exactamente. ¿No? Entonces, hay que voltear a quién está volteando a ver a la marca con, digamos, con sentido aspiracional de Correcto. En algún momento me gustaría llegar, más que cómo le vendo más motos a quienes ya lo tienen. Que aquí es un movimiento contraintuitivo, ¿no? Porque normalmente también nosotros como profes de mercadotecnia decimos cómo aprovechas más a tu cliente que ya tienes. Tal cual. Pero hay que ver la naturaleza del producto. Pues hay que seguir la tendencia, es decir, oye, si tus usuarios hoy tienen 60, ¿cuánto tiempo más van a seguir conduciendo sus Harley? Exacto, sí. ¿No? Y si no estás teniendo este pase de estafeta, ¿no? Que los hijos de los que hoy tienen 60 compren su Harley por la razón que sea, pues hay que analizar, ¿no? Oye, ¿cómo puede ser que sí? ¿No? Oye, en el testamento te heredo mi Harley, ¿no? Claro, ¿no? Y te incito a que te metas a la marca. Sí. Entonces, sí hay que tener un muy buen pulso de en qué punto y en qué momento está mi producto. Porque si soy una cafetería, sí, lo que quiero es cómo logro que mi cliente me recompre. Correcto. No es lo mismo comprar un café o juntar dinero para comprar un café que juntar dinero para comprar una moto, ¿no? O sea, y menos una Harley. Menos una Harley. O sea, puedo ir evolucionando en tamaños de moto, eso sí, no sé, puedo empezar con una itálica ahorita, ¿no? De acuerdo. Quizás empiezo hasta con una motoneta itálica, que ni siquiera es de velocidades, y entonces puedo aspirar a una itálica de velocidades.
Y de ahí puedo pasar a, entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso de la moto? ¿Cuál es el ya llegué, ¿no? De las motocicletas. Y entender mucho eso. Entonces, nuevamente, ¿cómo le hago para entender a mi producto y mi mercado? Y entender cuándo sí aplica él la recompra y cuándo quizás hasta es una compra de vida, ¿no? Porque yo lo podría ver hasta como eso, una compra de vida. Literal. ¿No? Entonces. ¿Y quién es más redituable entonces? ¿No? ¿El cliente que te compra una sola vez o el cliente que te compra varias veces? ¿No? Varias veces y que si tiene las posibilidades de hacerlo. También. Entonces, sí hay que entender mucho la naturaleza del producto, mucho, 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 qué conexión tiene y qué percepción también genera allá afuera, ¿no? Porque muchas veces no es una percepción que nosotros construimos como marca, sino es una percepción que se crea por el hecho del uso, ¿no? Y la mística alrededor que se fue creando por la marca, tanto en una relación de usuarios-marca, se crea una mística, se genera algo que ambos participaron, que no pertenece a la marca per se, y tampoco pertenece al público per se, sino pertenece a ambos. Es una combinación, hay una amalgama. Es una amalgama. Entonces, la invitación desde la perspectiva de aplicación de teoría de mercadotecnia es haz lo más pronto una investigación de mercados, no te tardes 100 años. Exacto. Y mantén siempre el pie en el mercado palpando qué está sucediendo, ¿no? Sí, muchas lecciones. Este caso es bueno por ello, no por eso tienen tantos ejemplos dentro de Harvard Business School. Y creo que da para ello. Es una marca icónica. Sí. ¿Dónde ves a Harley en 50, 100 años? Así es. ¿Dónde la quieres ver sintiendo para dónde va la cosa? Sí, ¿no? sí. Por ahí hay todo un tema porque justamente la línea de accesorios y ropa de Harley hoy tiene más éxito que la línea de motocicletas choppers. Así es. Y que muy probablemente tiene que ver con eso. Solo es una compra de vida de la motocicleta y con la ropa puedes. Con la ropa es sigo. Sí. ¿no? Entonces, que hay que entenderlo, pero si al final lo que yo vendo motos es quiero entender cómo entonces puedo vender pues al menos la cantidad de motos que nos sostenga como negocio. Dejemos más motos. Tal cual. ¿Con qué nos sostiene? ¿No? Y pues, como consejo, volteen a ver a las Bricks por ahí, ¿no? Tal vez ahí está la respuesta y no verse al ombligo. ¿Cuál sería para ti la mayor enseñanza, más bien el mayor aprendizaje que obtienes de este caso y de todo lo que sucedió en más de 100 años ya? Lo voy a poner en dos. Primero creo, tiene que ver con encontrar esta esencia, ¿no? Lo platicabas muy bien tú, hablando de las características de los fundadores. Lo platicábamos en el episodio de Adidas, ¿no? De pronto, cuando llegas a tener una crisis de marca, voltar hacia atrás y retomar estos elementos que tenían quienes idearon la marca y demás, creo que funciona, porque esa es la mística que tiene. Ese es el primero. El segundo creo que tiene que ver con resiliencia, pero no te puedes confiar. O sea, qué bueno que sobreviviste a la crisis del 29. Qué bueno que sobreviviste a tu crisis del 69. Qué bueno que superaste la crisis del petróleo. ¿Y luego? No es posible que en pleno siglo XXI, en 2023, pues sigas diciendo, ok, Es que reacciones más bien, ¿no? Sí. Y que no seas líder de tu sector o industria, porque lo que te están llegando las oleadas por otro lado y ni siquiera estás viendo de dónde vienen. ¿no? ¿Con qué te quedas tú, mi querido Isaac? Híjole, con eso, con poder mantener, entender esta esencia de lo que es la marca, de dónde surge, por qué surge y qué es lo que pues, se puede hacer con ella. Cómo se manifiesta a través del tiempo y lo que se puede hacer hacia el futuro. El tema de investigación de mercados, si ya lo tenía yo claro cuando tú nos lo diste en maestría,
para mí me quedó mucho más claro, es cómo es necesario tener una investigación de mercados, ¿no? Pero una investigación profunda. Fíjate que yo te diría, no sé si es hacer una investigación, es, en la medida de lo posible, implementar un sistema de información. Exacto, ¿no? sí. O sea, que te esté arrojando datos constantemente para que puedas tomar mejores decisiones. Así es, sería eso, ¿no? Es tener este sistema de información, que al final yo le llamo en el proceso de mercadotecnia, que también está ahí en las cápsulas, que es inteligencia de negocios. Correcto. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo influye a nuestro sector de industria? ¿Cómo influye a la gente o cómo la va a influir? Porque van a cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestras decisiones de compra y por lo tanto, entonces, ¿qué implica para nosotros? Tal cual. Me gustó mucho tu analogía, un pie en la empresa, un pie en el mercado. Creo que es una fórmula que no tiene manera de fallar. Así es, ¿no? sí. Muy bien. ¿Dónde te encontramos, mi querido Isaac? Me encuentran en Instagram, en Isaac Guerrero Jaimes. Ahí ya saben que es la red en la cual estoy más activo, respondo comentarios y demás. Con muchísimo gusto, ahí quedamos. ¿Y a ti, Agus? Yo estoy también en Instagram y en TikTok como @prof_agus_mkt. Pues ahí me encuentran igual, no tan activo como Isaac, pero también respondo y me gusta echar relajo con los que están por ahí. No se olviden, si nos están viendo en YouTube, suscríbanse al canal, denle like si les gustó el video, coméntenos qué marcas les gustaría ver próximamente que discutamos con ustedes. Suscríbanse también en Spotify. Así ¿no? es, sí. Y síganos en nuestras redes sociales también de Enmarcados. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook como NMRK2, o sea, Enmarcados. Enmarcados, que seguro está apareciendo aquí. Producción ya está encontrando las maneras de cómo ponérselas para que ustedes las puedan seguir. Las imágenes para que pues nos vemos próximamente en otro episodio más para hablar de conceptos, de marcas, de casos y de cosas que tienen que ver con marcas y negocios. Así es. ¿Vale? Pues nos vemos en el próximo episodio. Estamos enmarcados. Exacto.